María Eugenia, un gusto saludarla. Aquí estamos en Millennium. Mi nombre es Willy Cohen. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Willy. ¿Cómo está? Un gusto saludarte. Bueno, muy bien, muy bien. Contanos, María Eugenia, un poquito cuál es tu punto de vista y por qué publicaste hoy en Infobae una nota que dice que la ley presentada justamente por el Frente de Todos para crear este Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda, en definitiva, le abre las puertas al lavado de dinero en la Argentina. Bueno, sí, Willy, la verdad que cuando se hacen estos regímenes de sinceramiento fiscal, como se le llaman, o de blanqueo de dinero, recordarán que en la época del gobierno del presidente Macri se sancionó una ley que fue incluso un blanqueo de los más exitosos del mundo en términos de Producto Bruto de cada uno de los países. Se sinceraron en la Argentina unos 120.000 millones de dólares. Este sinceramiento que se atribuye esencialmente, obviamente, a un nivel de confianza muy grande en la sociedad, de que probablemente íbamos a tener un gobierno que establezca algunas reglas claras en materia de economía, en materia económica y en materia institucional también, ¿no? Porque los países que logran éxito en este tipo de regímenes tiene que ver con esta visión que tiene la sociedad y que puede volver a confiar en sus países, ¿no? Y muy por el contrario, cuando el contexto no tiene que ver con esta situación, estos regímenes no son exitosos, y cuando no tienen los resguardos, como sí tenía aquel proyecto y no tiene este proyecto, para que los funcionarios públicos, sus allegados o algunos resguardos que se piden en este tipo de regímenes por las normas internacionales no los tienen, se abre la puerta, obviamente, al blanqueo de fondos ilícitos, porque nadie en su sano juicio puede pensar en serio en estas condiciones argentinas, en volver a traer su dinero a un país como la Argentina, ¿no? Que tiene hoy tanta inestabilidad y tantos problemas en materia económica, en materia política y en materia institucional. Entonces no hay ninguna duda que el proyecto tal como está hecho, más allá de que desde mi punto de vista, y si leíste la nota, habrás visto que hablo de apriete, típico del kirchnerismo, porque es como una bravuconada, tal como se anuncia esto de hacer un fondo nacional para pagar al Fondo Monetario, obviamente en sus dilemas siempre de ricos contra pobres o de pobres contra ricos, cuando realmente ellos generan políticas que hacen que obviamente los pobres sean cada vez más pobres porque expulsan a la gente que yo dudo que tenga ganas de irse de la Argentina, pero que lo tiene que hacer después de tantos años de decadencia, ¿no? Sí, en rigor, digamos, es obvio que este tipo de iniciativas funcionan si se logra seducir al capital a que vuelva. El mecanismo de la amenaza me parece que, Willy, casi te diría que ni siquiera en el blanqueo de Macri funcionó, ¿verdad? No, a ver, para decir la defraudación, o la sensación con la que debe haber quedado la gente, ¿no? Que sinceró su dinero en la Argentina, también es para llamar la atención a los gobiernos, porque la gente trajo su dinero con la promesa de que no iba a pagar bienes personales, un montón de incentivos que tenía esa ley que después no se pudieron cumplir. Ahora, hoy en día yo creo que somos todos adultos, que estos falsos dilemas de pobre contra ricos es una mentira, que el país tiene que generar condiciones de estabilidad económica, porque un país que tiene cepos, controles, restricciones, inestabilidad monetaria, una presión impositiva cada vez más grande al sector que queda en blanco, porque hay que decirlo así, riesgo de confiscación, porque estamos siempre como con la amenaza en el oído de que pueden salir a confiscarnos, a invadir espacios de propiedad privada, con reglas políticas como las que estaban comentando recién con Beto Valdés, y un sesgo totalitario claro de un gobierno que avance contra el sector privado, con altísimos índices de corrupción. Los países que tienen altos índices de corrupción tienen altos índices de evasión fiscal y por ende también generan estos agujeros en las cuentas públicas. Porque bueno, la gente protege su patrimonio, vos lo decís de alguna manera en tu nota, ¿no? Y lo digo genuinamente, porque ¿a quién se le puede ocurrir también
en un país como la Argentina, donde también estamos amenazando permanentemente la toma del Poder Judicial. Entonces ya ni seguridad jurídica va a haber, porque el día que vayan por tu propiedad, por tus activos, no vas a tener un juez que si logran ciertos resultados dictamine a favor tuyo. Bueno, lo está viviendo el campo, ¿no? Que se anima hasta ahí a dar una pelea contra una ilegalidad manifiesta, que son las retenciones que le han estipulado con un presidente que se arroga facultades de un Congreso. En esto hablo, en los graves defectos institucionales que tiene nuestro país para llamar a este tipo de capitales. Y un detalle no menor, que tiene que ver con el mecanismo que esta ley prevé. Esta ley prevé que supuestamente van a venir a cooperar con esta Argentina, ¿no? En el marco de los acuerdos con la OCDE o en los marcos de intercambio de información financiera que también tienen la UIF, que van a venir a decirle, mire Argentina, acá tiene todos los datos de los argentinos que andan por el mundo, tome este dinero en un país que hace persecuciones políticas, que tiene estas reglas de juego. El mundo le va a cerrar las puertas en esta materia a la Argentina, porque la cooperación internacional tiene reglas y funciona también en base a la confianza, en base a la autonomía y a la independencia de organismos importantes que tiene el sistema económico y financiero, y esas condiciones tampoco están dadas en la Argentina, con lo cual, más allá de este buchón, colaborador que prevé la ley también, que es otro mecanismo de amenaza, como yo digo, es un mamarracho jurídico, porque realmente abre la puerta para lo peor de los fondos que puedan estar viniendo a la Argentina. Me preocupa mucho nuestro alineamiento hoy de este gobierno con países que son verdaderos narcoestados. Ya se sabe los escándalos que hay con la hidrovía, ya se sabe los cargamentos de droga que están apareciendo en Europa que salen de los puertos argentinos. Entonces todo ese dinero, si saliera esta ley, tiene las puertas abiertas con un grupo de acción financiera internacional que nos va a venir a evaluar el año que viene. Eso también es un mazazo para la Argentina en el Fondo Monetario y con todas las reglas de juego que hay a nivel internacional para que las economías no permeen este tipo de dinero ilícito, como el que también tiene el kirchnerismo, para poner ese ejemplo tan burdo de los 70 millones de dólares del secretario privado de Cristina y la gran cantidad de fondos ilícitos que se ha generado a partir de esa corrupción, ¿no? Bueno, estamos escuchando a María Eugenia Talerico, fue vicepresidente nada menos que de la Unidad de Investigación Financiera y actualmente vicepresidente de Será Justicia. María Eugenia, un gusto, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Gracias a ustedes por llamar, Willy, gracias.